diferencias son solamente a nivel económicas. Ellos son ricos, nosotros somos pobres. Ellos nacieron con la democracia, el capitalismo, y nosotros con la contrarreforma, el monopolio y el feudalismo, ¿no? Esta comparación constante, ¿no?, entre ellos y nosotros, ¿no? O sea, nuestro punto de comparación con los norteamericanos. ¿Cómo se construye la identidad mexicana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de identidad mexicana, ¿qué nos constituye como mexicanos, ¿no? O sea, hace rato en la comida estábamos hablando, ¿no?, sobre qué nos constituye como mexicanos o cómo nos vemos como mexicanos. O sea, al final, en general, cuando bueno, a los mexicanos, o sea, en general sí nos reconocemos con la idea de México, ¿no? La mayoría de las personas que por lo menos nacimos en nuestro país, o por lo menos que tenemos la nacionalidad mexicana. Para nosotros no es tanto un problema la idea de la nacionalidad, ¿no? Ya será un problema al final cómo nos concebimos ante el otro, ¿no? Pero en general, pues sí, nos reconocemos como mexicanos, sea como sea, ¿no? O sea, y decimos, bueno, compartimos la idea de las comidas, por ejemplo aquí, ¿no?, que dice el realismo y la cultura mexicana, ¿no? O sea, cuando decimos, bueno, pues ¿qué nos identifica como mexicanos? Pues la cultura, ¿no? O sea, sentimos que la cultura para nosotros es fundamental para identificarnos como mexicanos. La cultura hacia afuera, y que se nos reconoce como mexicanos reconocidos por la cultura. ¿Eso será cierto? Pues ustedes, ¿cómo ven? O sea, ¿creen, digo, desde España o desde los distintos lados, de los distintos lugares de donde vienen, se reconoce a México por la cultura? Pues no estoy tan seguro, digo, o sea, nosotros creemos que por eso se nos reconoce muchas veces, ¿no? O sea, pero si vemos, digo, tal vez es muy, si vemos el índice de soft power de México reconocido por la cultura, que tiene así como uno de los componentes, pues la mayoría de la gente no va a conocer a México por sus pirámides. La mayoría de las personas va a sus centros arqueológicos, va a las playas, ¿no? O sea, no es que vaya precisamente a los museos, o sea, no sé si seamos tan reconocidos por nuestra gran cultura como tal, ¿no? O sea, entonces, ¿iba a decir? ¿Me permito un comentario? Sí, claro. Yo he notado que según el estrato económico y cultural del español es como ellos hablan y piensan en México. Sí. He conocido españoles que me han dicho, bueno, México está a un ladito de Rusia, y donde la chica esta que viene a hacerme la limpieza. A un ladito de Rusia. Yo les he dicho así, caminando. Un ratito llegas, a un ladito. Ok. Pero mucha gente, la gente que viaja, la gente que lee, tiene un concepto muy diferente, muy profundo y muy querido y muy apreciado. Sí. Depende mucho del nivel cultural. Sí, totalmente, digo, el día de ayer les estaba platicando de la encuesta sobre globalización, ¿no? O sea, no es un asunto nada más de los españoles, sino que simplemente también depende mucho de esto, ¿no? O sea, cuando le preguntan a los mexicanos, cuáles son nuestros países vecinos, pues la mayoría, muchos no saben, ¿no? O sea, cuando les dicen, nómbrame un país de Medio Oriente, pues te nombran Japón, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Entonces, digo, no es una cosa nada más de México, ¿no? El desconocimiento del mundo, ¿no? O sea, entonces, digo, es algo, pero pensar que, o sea, que México está en el centro del mundo como reconocido culturalmente, pues tal vez no sea así, ¿no? Pero nosotros como mexicanos muchas veces asumimos que se nos reconoce por nuestra cultura, ¿no? Y pensamos que todo el mundo está pensando en México a partir de la cultura mexicana, y que todo el mundo trae en la cabeza, sí, México, la tradición, ¿no? El Día de Muertos, no sé, ¿no? Bueno, ahora tal vez con la película que acaba de salir, esa de Walt Disney, o no sé si fue Walt, de Coco, ¿no? Entonces igual ahora sí ya, en este próximo Día de Muertos va a haber mucha gente que vaya a México, ¿no? A entender qué es, o bueno, por lo menos a visitar el Día de Muertos en los distintos, se van a llenar más los panteones, ¿no? O algo así, ¿no? Tal vez. Sí.
No sé, yo lo que sí que pienso es que a lo mejor sí que hay tres símbolos, digamos, un poco universales en España, que se identifican un poco al mexicano, o sea, tres clichés, como son el sombrero, el mariachi y el tequila. Ajá. Que sí que un poco, a lo mejor, ya no, lo de Rusia ya no lo sé, me parece un poco, o sea, no sé si lo has escuchado casi seguro que es verdad, pero las culturas hispanas donde la gente suele saber organizar. Bueno, el sitio era muy alejado de... Claro, pero por lo menos los tres clichés, igual que en España pueden ser los toros, en cualquier lado del mundo, o el flamenco, pero no sé, vamos, yo los concebía un poco, los tengo en cuenta como tres símbolos conocidos por casi todo el mundo que vive en este país. No sé si será verdad o no. El tequila, ¿el qué más? El sombrero y el mariachi. Y el picante, pero sí. Bueno. Sí, bueno, pero digamos que eso es algo menos visual, o sea, lo que se te viene a la cabeza. Bueno, no me cae tan mal, entonces el tequila, sí. Que también depende de a qué noción de cultura nos estamos refiriendo, porque a lo mejor si hablamos de museos, pirámides, etcétera, estamos hablando como de una idea de la alta cultura, y a lo que está refiriendo el compañero me parece que es más bien a iconos de México que han sido reflejados en la cultura popular, que es también el caso del Coco, y en ese caso yo sí considero que ha habido una continua y larga exposición de motivos mexicanos a través fundamentalmente del cine, pero eso es de toda la vida, ¿cómo se llamaba el ratoncito? Speedy González. Bueno, Speedy González, Emilio, desde antes Emilio Fernández, Eisenstein, o sea, mejor y bueno. Entonces desde ahí siempre ha habido una imagen de lo mexicano, la cultura popular, por ejemplo, también, pero no sé, evidentemente, no sé, nadie nos va a reconocer, claro, es mexicano el país de José Luis Cuevas, no, pero eso ni los mexicanos. Bueno, a ver, entonces lo que delinea la identidad, a ver, vamos a ver según Octavio Paz, ¿no? La contemplación del horror, la religión, ¿no? La contemplación de los Cristos, las iglesias, el humor negro, ¿no? El humor negro dice que es una parte básica para la identidad mexicana, las costumbres, como son los velorios, los festejos del 2 de noviembre, ¿no? Ahorita que estábamos hablando del Día de Muertos y esta película, y bueno, ya lo que había dicho, ¿no? El realismo y cultura mexicana, bueno, esta cuestión de la identidad, ¿no? Lo que nos va formando, ¿no? Entonces, bueno, desde la concepción de Octavio Paz es una parte de lo que nos puede llegar a distinguir como mexicanos, ¿no? Obviamente puede haber mil y un cosas, o sea, podríamos discutirlo ampliamente, ¿no? O sea, qué tan amplio puede llegar, pero bueno. Bueno, cultura e identidad mexicana, la idea del culto a la muerte, el hambre de la idea de la vida y el amor, ¿no? O sea, cómo se terminan interactuando estos tres puntos básicos en la idea de la identidad mexicana, ¿no? Y al final que terminan siendo algunas veces hasta contradictorios, ¿no? Cómo nos terminamos burlando de la muerte, ¿no? Y conviviendo con la idea de la muerte, ¿no? O sea, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de estar en el Día de Muertos en México, y es algo así como, pues no sé, alguien desde afuera yo creo que lo podría ver algo así como bastante tétrico, extraño, ¿no? O sea, esta burla a la muerte, ¿no? O sea, el quedarse en el panteón toda la noche y que se haga una fiesta a partir de la muerte, convivir con los muertos, ¿no? O sea, entonces es una idea muy particular de la idea de la muerte, ¿no? Que se tiene en México. Entonces hace también la comparación entre la identidad mexicana y el perfil americano, ¿no? En México dice que somos creyentes, en Estados Unidos le llama crédulos. En México creemos en los mitos y las leyendas, ¿no? Generalmente estamos llenos de mitos y de leyendas. En Estados Unidos son los cuentos de hadas y las historias policíacas. En México tenemos siempre la mentira constante, ¿no? O sea, ya lo hemos venido hablando, y la fantasía por desesperación o por superación de la vida sórdida. En Estados Unidos el no mentir es una cuestión básica, ¿no?
Sin embargo, cambiar la verdad verdadera, desagradable, por una verdad socialmente aceptable, ¿no? O sea, ahí es como esta convivencia. Aquí en México somos nihilistas, no de forma intelectual, sino como una reacción natural, instintiva e irrefutable. Y en Estados Unidos son optimistas. Y en México somos tristes y sarcásticos, ¿no? Somos, según Octavio Paz, muy sarcásticos, y en Estados Unidos son alegres y humorísticos. Y en México contemplamos y en Estados Unidos comprenden, ¿no? Les gusta la comprensión. Y en México somos quietistas y en Estados Unidos activos, ¿no? Esa es como la comparación que termina siendo entre los mexicanos y los americanos, ¿no? Recordemos que Octavio Paz vivió un buen tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces también desde ahí analiza bastante bien a los mexicanos. No, quería comentar que al hilo de lo que estás explicando, como no estuve ayer, a lo mejor digo algo que ya habéis dicho, pero que amigos de filología, el papel de la literatura como instrumento de conocimiento, pero también como un instrumento para transmitir tópicos, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo mejor lo abordasteis ayer, la diferencia que habría entre una teoría basada en los caracteres nacionales y otra basada en características que se van construyendo históricamente. Claro, si esto que está planteando aquí Octavio Paz se entiende en términos de caracteres constitutivos, el diagnóstico conlleva la imposibilidad de la corrección, porque si el mexicano es triste y sarcástico por constitución, pues no hay nada que hacer. Hacemos un diagnóstico brillante, ¿no? Porque esta es una obra brillante, pero no hay mucho que hacer. En cambio, si esto lo planteamos en términos de características, es decir, no como constantes históricas, sino como variables históricas, entonces quiere decir que la historia va produciendo un cierto precipitado que tiene duración mientras se mantienen estables las circunstancias sociales, históricas, económicas, pero que es susceptible de ser transformado si conseguimos transformar las condiciones que han hecho posible esa característica que consideramos negativa. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque, ya digo, un hombre tan brillante como Octavio Paz, o como fueron aquí nuestros hombres del 98, pongamos Ganivet, ¿no? Cuando hablaba de la bulia o este tipo de... Claro, si lo entendemos en términos de caracteres nacionales, que estuvo muy vinculado a la hiperpositivación de la psicología de los finales del siglo XIX, que llevó a esto de efectivamente los caracteres de los pueblos, el análisis es muy peligroso. Es muy peligroso porque, claro, estamos justificando que los Estados Unidos nos gobiernen. Preferimos a un crédulo que a un creyente, ¿verdad? Preferimos a un optimista sobre un nihilista, preferimos a alguien que comprende sobre alguien que contempla, y consideramos positivo a alguien que es activo frente a un quietista, ¿no? Bueno, era un poco una reflexión sobre un modelo epistemológico, en el sentido de que es un análisis muy brillante, pero que el riesgo está en considerar que esto es un cuadro de situación constante, porque además esto supone la negación de la historia, pues lleva la idea de que hay un principio originario que nos ha hecho así. Y pensar que ante lo que nada se puede hacer, ¿no? También. Claro, este es un poco el riesgo que a veces le veo al cine o le veo a la literatura, ¿no? Que siendo un instrumento de conocimiento muy potente, ¿verdad? Pues esto te lleva, claro, a que cada pueblo ocupa el lugar que le corresponde de acuerdo a sus caracteres. Y en el concierto de las naciones hay a países a los que les corresponde gobernar y a otros obedecer porque sus caracteres son inferiores. El tema de la inferioridad y superioridad, que llevó a un debate enorme
en toda la primera parte del siglo XX, cuando se hablaba de la superioridad de los pueblos anglosajones sobre los pueblos latinos, ¿no? El libro de Morán, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, perdona la interrupción, sí, pero me parece que es una reflexión que conviene tener en cuenta, por una parte, la brillantez, ¿verdad? Y la finura a la hora de detectar estos cuadros, pero también de rebajarlos al ámbito. Por eso yo me gusta distinguir entre caracteres y características, porque no quiere decir que la historia pase en balde y que todos seamos iguales en el sentido de que no haya diferencias culturales, porque hay experiencias históricas o hay lo que llamamos tradiciones. Y la tradición mexicana, pues es la tradición mexicana. Sí, es un poco la lectura que ayer hacía Cecilia, ¿no? También de las tres tipologías que hacía Samuel Ramos, ¿no? Entonces decía, bueno, digo, al final puede él interpretar que todas tienen, son negativas hasta cierta forma, pero como sea las está clasificando, ¿no? Y no está yendo al fondo de la desigualdad, ¿no? O sea, es lo que argumentaba el día de ayer. Bueno, máscaras mexicanas. Recuerdan que, bueno, un punto básico, ¿no? La idea de las máscaras mexicanas en la idea de Octavio Paz, ¿no? Viejo, adolescente, criollo, mestizo, general, obrero, licenciado, ¿no? Cualquiera, ¿no? De cualquier punto de vista se encierra y se va a presentar bajo la máscara, con la máscara en el rostro y la máscara de la sonrisa, ¿no? O sea, siempre el mexicano enmascarado, ¿no? O sea, es la idea de Octavio Paz en general, ¿no? De estas máscaras constantes bajo las cuales siempre nos vamos a esconder, ¿no? O sea, siempre es como esta idea de el mexicano escondido atrás de su máscara, como una forma de protección, ¿no? El que nunca, porque recordemos, ¿no? O sea, el problema es abrirse hacia los demás, ¿no? Entonces, lo importante es protegernos, ¿no? Entonces, entre la realidad y su persona, el mexicano establece una muralla, ¿no? De impasibilidad, de lejanía. Está siempre lejos del mundo y de los demás. Incluso se trata de alejar de sí mismo, ¿no? O sea, toma distancia de sí mismo. Lo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, cómo nos defendemos del exterior, no rajarse nunca, ¿no? O sea, somos muy machos, ¿no? O sea, la idea del mexicano muy macho, no se raja. Los que se abren van a ser los cobardes. Ajá. Es una debilidad abrirse, es una traición, va en contra de la idea de lo mexicano, ¿no? O sea, es una contradicción. De hecho, o sea, cuando alguien en México está como dentro del discurso popular, ¿no? O sea, te abres y eres niña, eres marica, eres débil, ¿no? O sea, se va creando como toda esta tipología hacia el otro, hacia el que se raja, ¿no? O sea, y esta es la idea que se le da, o sea, que se le da al otro sexo, ¿no? O sea, bajo esta idea. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero nunca se raja, ¿no? O sea, cuando vemos, digo, no sé si aquí les haya tocado ver como estas películas de mariachis del siglo de oro del cine mexicano, ¿no? O sea, que siempre era así se agarraron a balazos y eran muy valientes y no habían, o sea, a quien se les pusiera enfrente, ¿no? O sea, podían perder todo menos su hombría, ¿no? O sea, y no había ningún problema, ¿no? O sea, podían perder la casa y todo, pero lo último que se perdía era la hombría, era lo más importante, el orgullo, ¿no? O sea, eso es, ¿sí? Nunca se permite que el mundo exterior se penetre en su intimidad. El rajado, como les decía, es de poco fiar, es un traidor, es incapaz de afrontar los peligros como se debe, ¿no? O sea, al final de cuentas se está reduciendo cuando se raja. Y entonces,
es esta cuestión, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo. En su rajada es esta herida que jamás cicatriza, ¿no? O sea, en esta medida se les considera un ser inferior, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esta idea de la esencia del mexicano revela la vida como una lucha constante, ¿no? El mexicano está constantemente a la defensiva, ¿no? Está luchando en contra de la vida, que no lo distingue del resto de los hombres modernos, ¿no? La ideal para la hombría, para otros pueblos, consiste en una abierta y agresiva disposición al carácter. Es listos, siempre estamos a la defensiva, ¿no? Dispuestos a repeler cualquier ataque, ¿no? O sea, eso es fundamental, lo que nos va formando nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Ajá. Y esta idea de la hombría y de lo macho, lo hermético, cómo nos vuelve invulnerables hacia los demás, ¿no? A los impactos del mundo exterior. Por eso, al final, somos como de lo más cerrados, ¿no? La idea de Octavio Paz es como la idea del mexicano totalmente hermético, totalmente cerrado, que no acepta la crítica, ¿no? Y de hecho hasta la fecha, o sea, cuando en México a veces cuando se quiere criticar a alguien es que es macho y no acepta la crítica, ¿no? O sea, por más que tú le quieras hacer cambiar de opinión, él nunca cambia de opinión, ¿no? O sea, y eso, o sea, aunque me quieran hacer cambiar de opinión, no me vas a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y es esta idea, ¿no? O sea, porque al final, o sea, aunque no tengas la razón, por más que le argumentes, no va a cambiar, porque es macho, ¿no? Y, o sea, y es una reproducción muchas veces social, ¿no? O sea, que aquí la está caracterizando Octavio Paz, ¿no? Como la idea de que por más que no tengas la razón, por más que argumentos por más buenos argumentos que se tengan en contra, tú tienes que tener la razón, ¿no? Porque abrirse y doblarse ante el otro implica vulnerar tu hombría, ¿no? O sea, es esta concepción, ¿no? O sea, en el caso mexicano, ¿no? O sea, la idea del macho que lo terminas vulnerando y que termina traicionando su hombría en el caso de que le dé la razón a alguien más, ¿no? De que diga, bueno, sí, me equivoqué, ¿no? O sea, es esta invulnerabilidad constante. No sé si le suene a las mexicanas aquí un poco la descripción en algunos momentos de algunos ejemplos de mexicanos en esta concepción de Octavio Paz. Digo, obviamente se ha modificado, yo sé, pero no sé si hay algún comentario. Bueno, a mí me parece que más que de México, Ajá. se están esbozando algunas características de lo que es el machismo en general. Claro. Y eso no es privativo de México. Sí, claro. Más bien se reproduce en todas partes. El hecho de considerar a la mujer inferior por ser mujer, Sí. por su constitución, atraviesa casi pues, más bien todas las culturas. No me parece que sea exclusivo de México en esos términos en que se señala ahí como una característica particular de los mexicanos. Okay. Bueno, se me hace una buena observación. Digo, yo lo estoy escribiendo aquí en el caso de México porque, digo, Octavio Paz se refiere específicamente al caso de México y no me aventuraría a hacer una generalización en las descripciones, pero obviamente sí lo podemos ver en otras culturas, sobre todo en el caso de latinoamericano, ¿no? O sea, tal vez. No sé si. Okay. Es más visible, tal vez, porque se ha normalizado. Claro. En las culturas latinoamericanas es más, no sé, por el número de acontecimientos, de sucesos que se dan día a día, pero en general Okay. De los años 60, el laberinto del liberalismo. 50, el laberinto de la soledad de 1950. Es que también eso quizá tiene que ver con lo que aquí estáis hablando, es decir, que
hay que contextualizar también el propio libro. Sí. Cómo era el México rural en los años 50. O si este es el Pero México no solo rural. es rural, no, esto no es rural, esto es de las ciudades, de las grandes ciudades como DF, de las pequeñas ciudades. Hoy Ciudad de México. Bueno, hoy Sí. Ciudad de México, perdón. De los pequeños poblados, pero eso tampoco en aquella época era cultivo bonito. Ya no estoy de acuerdo. Sí. A ver, allá atrás, Elena. Sí, me interesa muchísimo el tema de la máscara, ¿no? Y creo que hoy en día diríamos que es un poco ingenuo pensar que podemos prescindir de nuestras máscaras, ¿no? Y es algo que hay que ser reflexionado pues, en México, pero también en Europa, ¿no? La idea de la autenticidad, ¿no? Como si pudiéramos prescindir de las máscaras que necesitamos para vivir en sociedad, ¿no? Un poco me parece que la propuesta opuesta o interesante para criticar paz podría ser la propuesta de Carlos Monsiváis, ¿no? En este libro, Los Intelectuales del Caos, que realmente afirma que lo único que podemos conocer es la forma, es la apariencia, ¿no? Entonces, no tendríamos que ver la máscara como un encubrimiento, sino como lo único que podemos llegar a conocer, ¿no? En ese sentido, no sería una forma hermética, ¿no? No sería una expresión del hermetismo, sino la forma natural de mostrarse de las personas, ¿no? De las personas, y no solo en México, ¿no? Quiero decir, a lo mejor en México algunas expresiones culturales, manifestaciones culturales en las que eso es evidente, como la lucha libre mexicana o los carnavales, ¿no? O los carnavales, ¿no? Pero creo que la máscara a lo largo de los siglos siempre ha sido una forma que los hombres han necesitado para existir. No, creo que la idea de autenticidad es un poco un mito. Ok. No sé. Buena observación. Pero bueno, a ver, entonces ahorita vamos a seguir viendo este asunto. Entonces, bueno, la esencia del mexicano, ¿cómo la analiza? Dice que la idea del estoicismo es la más alta de las virtudes guerreras y políticas del mexicano. Nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas. Recordemos la idea de Samuel Ramos, ¿no? Como decía, bueno, pues es que estamos acostumbrados a la frustración constante de las derrotas, ¿no? Estamos acostumbrados a este derrotismo. Concepción que no carece de grandeza. Y si todos somos estoicos e impasibles como Juárez o Cuauhtémoc, al menos procuramos ser pacientes, resignados y sufridos, ¿no? O sea, entonces es una de nuestras virtudes más populares, ¿no? La idea de la resignación. Ajá. Nos conmueve la entereza de la adversidad, ¿no? Ante la adversidad, bueno, siempre tenemos como un optimismo constante, ¿no? O sea, bueno, sí, somos bastante estoicos ante la derrota, ¿no? O sea, como pues es la costumbre constante, o sea, al final de cuentas, pues bueno, sabemos que ya para la otra tal vez ya ganaremos, lo conseguiremos, ¿no? Pero es derrotismo constante según la idea de Octavio de Paz. Y bueno, sí, perdón, Kevin, ¿verdad? De la derrota y ya lo conseguiremos, se puede ver de esa forma en la religión, ¿no? Por eso a lo mejor hay tanta religiosidad, ¿no? Hay una frustración en esta vida y bueno, ya lo alcanzaremos en la otra vida. Como la posibilidad de trascendencia para después. Es como el optimismo de, bueno, esta vida nos ha ido bastante mal, pues ya la siguiente. Sí, puede haber un sentido religioso, ¿no? En la interpretación. Digo, aunque Octavio Paz no lo enfatiza en esa forma, pero puede haber una interpretación a partir de eso también, ¿no? De la posibilidad de, bueno, pues en esta vida estamos sufriendo, pero bueno, en la otra vida ya lo vamos a lograr, ¿no?
Y entonces, bueno, ¿cuál es la imagen de la mujer? Otra vez, ¿no? Aquí regresamos, ya vimos la imagen de la mujer en Rosario Castellanos. Ahora vamos a ver cómo se constituye la imagen de la mujer en Octavio Paz. Ya habíamos visto un poco que la mujer es muy importante, ¿no? En la idea de Octavio Paz, como esta idea de la madre, ¿no? O sea, la importancia de la madre para los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, la guía, ¿no? La guía importante. Ajá, pero sin embargo, obviamente, ante esta idea de la rajada, se le ve como un ser inferior, ¿no? Ante esta concepción. Dice, es la prostituta, la diosa, la amante, la mujer, transmite o conserva, pero no crea los valores y energías que le confía la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y el querer masculino. Otra vez, ¿no? O sea, se está reconociendo esta cuestión, otra vez, la cultura a semejanza de los hombres, ¿no? Igual que con Rosario Castellano. Es pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo, la tierra, la madre y virgen, activa, es siempre en función, medio y canal, ¿no? O sea, al final, la mujer siempre es un medio para los demás, ¿no? O sea, nunca es un medio para sí misma, ¿no? O sea, todos nos realizamos a partir de la madre, nos realizamos a partir de la hermana, de la esposa, o sea, pero nunca es un medio por sí misma, ¿no? O sea, la mujer nunca va a alcanzar una realización a partir de ella misma, ni va a tener un fin a partir de sí misma, ¿no? Entonces, la feminidad nunca es un fin en sí mismo, como va a ser la hombría, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea, digamos, está obviamente subordinada a la idea del hombre y al mundo de los hombres, ¿no? En esta idea de Octavio Paz. La mujer no solo debe ocultarse, sino que además debe ser impasible, ¿no? Sonriente al mundo exterior, ¿no? O sea, de hecho, en México hay una gran cantidad de dichos, ¿no? Sobre la idea de la mujer, ¿no? De cómo debe comportarse, cuál debe ser su estatus dentro de la casa, dentro de la sociedad, ¿no? O sea, que incluso con los políticos, ¿no? O sea, no hace muchos años, ¿no? Que decían, la mujer debe quedarse en la casa, ¿no? Y era una serie de cosas tan agresivas e indignantes. Digo, ahora afortunadamente las cosas ya comienzan a cambiar, ¿no? O sea, digo, poco a poco, digo, no es lo deseable todavía, pero ya se están modificando poco a poco, pero sí lo vemos reflejado una y otra vez, ¿no? En dichos populares, en bromas, en lo cotidiano, ¿no? En el acoso constante, en dejar a las mujeres en el segundo lugar en la política, en los distintos espacios de la casa, en los espacios cotidianos, ¿no? O sea, pero entonces ante este escarceo erótico debe ser decente, ante la adversidad, la mujer sufrida, ¿no? Y es como se le caracteriza generalmente en las películas mexicanas, ¿no? En la literatura. En ambos casos su respuesta no es instintiva ni personal, sino conforme a un molde genérico, ¿no? Un modelo genérico, ¿no? O sea, la mujer se debe comportar de tal manera, no puede salirse del molde, ¿no? O sea, al final de cuentas se comporta como se espera que se comporte, ¿no? O sea, debe estar encajando en este molde específico, ¿no? Y este modelo, como en el caso del macho, tiene a subrayar aspectos defensivos y pasivos, que va desde que debe ser pudorosa, decente hasta el estoicismo, la resignación y la impasibilidad, ¿no? O sea, entonces, como vamos viendo, es una serie de puntos que digo, ahorita los vamos leyendo, pero es la descripción y bueno, tampoco se nos hacen tan lejanos, ¿no? En la forma en la que muchas veces vemos cómo son las construcciones sociales hoy, ¿no? Iba a preguntar porque estábamos comentando aquí cómo una obra tan famosa y reconocida como esta envejecido, es terrible escucharlo ahora, medio siglo después, ¿no? Iba a comentar
más ha entrado Fermín, que es un buen antropólogo. Bienvenido. Es una... Si la intención de Paz era describir en clave estética, porque es una obra literaria, era un ensayo, ¿no? Ese género ahí entre la frontera entre la ciencia y la literatura. Y si piensas que si en el fondo escondía un modelo normativo o no, o sea, si él lo que está haciendo es describir el México de su tiempo en clave literaria, o si en el fondo lo que intenta es fijar un modelo. No, estaba describiendo el México que él veía a su alrededor, ¿no? En ese momento, o sea, pero no con intención de fijar un modelo, ¿no? Bueno, no es pregunta. No, sí, ajá, sí. Creo que en muchas ocasiones, no sé si Octavio Paz fuera esa su intención, pero en muchas ocasiones sí existió la intención de crear un modelo. ¿De Octavio Paz? No sé si de Octavio Paz, pero Modelo sí. estético. El poder que tiene la estética. Sí, la literatura, ¿no? La literatura. Mire, yo en la primaria recuerdo los textos de español, la materia de español, las lecturas que venían, y recuerdo mucho dos en particular, ¿no? Referidas a cómo debía de ser la mujer. Y se refería uno al ámbito rural, y decía que la mujercita debería de estar preparada para el día en que iba a ser entregada pues al que iba a ser su pareja. Y le decía que tenía que saber hacer tortillas, saber moler en el metate, saber recoger el petate para que su marido estuviera contento. Y en el ámbito de la ciudad decía, una abuela le daba consejos a su nieto, que el nieto iba a pedirle pues consejos de a quién debía de escoger entre tres chicas. Una de esas chicas era estudiosa, la otra era pues deportista y la otra era dedicada a la casa. Entonces le decía, bueno, la deportista nunca va a tener tiempo para ti. La que le gustaba estudiar, pues iba a estar ensimismada en sus libros, pero la que le gustaba cocinar, seguramente después de hacer el pan, iba a dejar el tazón reluciente de luz, y que ella le aconsejaba que con esta tercera era la que debía escoger porque no iba a tener nunca ningún problema con ella. Esos eran los textos que yo leí, entonces a mí se me quedaron muy grabados, ¿no? Por la forma en que iban construyendo el ideal de lo que debía de ser una mujer. En el ámbito escolar, o sea, vas a la escuela pero sabes cuál debe de ser el destino idóneo para ti. Que tristemente esto es muy chocante, pero yo no lo veo antiguo, yo lo veo actual. En México es actual. Sí, yo eso. Entonces, ahora que dices que es muy chocante, que esto en el 50, no, en México, sobre todo en el medio rural, es eso. Pero lo es, pero es la realidad. Pero no hay escuelas para señorita. Claro, pero tampoco está alejado de España. O sea, yo lo veo en los reportajes en ocasiones de las comunidades, por ejemplo, gitanas, que de verdad que a mí me sorprendió porque hay chicas casándose a los 15 años y que uno piensa que es exclusivo de América Latina, pero no lo es. No lo es. Está ocurriendo aquí, está ocurriendo en muchos otros países, pues considerados fuera ya del... Perdón, digo, no sé, digo, la verdad es que yo no soy experto en la realidad española, pero yo no he visto las cosas que se ven en México acá, o sea... Claro, no sé si tú hayas sentido, digo, el acoso que se siente en México. O sea, aquí pues, o sea, las mujeres pueden estar caminando por la calle. En México es, digo, es totalmente, es que, o sea, en México realmente sí es un estado de alarma. O sea, la situación que se vive con respecto a la mujer, o sea, y sí, o sea, es muy preocupante. O sea, no tiene nada que ver. O sea, yo he estado en varios lugares de España y en varios lugares de Europa y veo a las... O sea, y realmente me da tristeza, o sea, vivir en México. O sea, porque veo como que aquí las mujeres pueden estar
caminando solas por la calle, o sea, en la noche, y en México es tal violencia, tal cantidad de acoso, o sea, y digo, qué mal que las mujeres no puedan estar así, o sea, y sí. También hay problemas en cuanto a que, bueno, pues ahora por ejemplo hace un tiempo el tema de los piropos se ha discutido mucho, el tema también pues de que la mujer se sienta un poco, digamos, acosada, no al nivel de México como el que lo están describiendo. Yo he estado y bueno, pues, sé un poco de lo que habla, pero es cierto que no está alejado, como dice la compañera, hay aldeas y hay lugares, por ejemplo en el norte, en los que la mujer prácticamente no sale de casa tampoco, está incluso en Andalucía, no sé, en muchos lugares de España donde la sociedad tampoco está tan avanzada como nos pensamos y hay muchísimo machismo, lo que pasa que quizá en México está más visualizado o más normalizado, pero es que aquí también está empezando a normalizarse bastante. Ojalá que no lo dejen por aquí. Pero bastante, entonces quiero decir que hay muchas mujeres que lo ven hasta normalizado, entonces ahí es una de las primeras raíces del problema. Si tú lo ves ya normalizado siendo mujer, hay un grave problema en la sociedad. Digo, si quieren luego, para no salirnos mucho del tema, ya luego les puedo compartir materiales de lo que es la alerta de violencia de género, la cuestión de los feminicidios, estadísticas, tasas de homicidio de mujeres, o sea, pero percepciones de inseguridad, o sea, en serio, o sea, allí, en México, o sea, sí, digo, o sea, en serio que es muy preocupante el asunto, o sea... Traerlo de vuelta al laberinto. Sí, ¿perdón? Era por traerlo de vuelta al laberinto, o sea, sí. Hacia el laberinto, es decir, que, o sea, bueno, no por discutir la realidad mexicana o la española, si la bueno, siempre ha cambiado lo que haya cambiado, sino que el laberinto, por lo que decía José Luis, a lo mejor, a mí la sensación que me dio también de que ha envejecido, entre comillas, mal la obra, el hecho de lo que me escandalizó a mí un poco cuando la leí, no fue tanto la realidad que presente, si esa realidad era esa en su momento, o sigue siendo eso ahora mismo, que pues, tampoco conozco tanto México para poder opinar sobre ello, sino el hecho de que Paz da la sensación, al leerlo, nos escandaliza porque no es tajantemente crítico con esa realidad, que a nosotros a lo mejor nos parece escandalosa. Sí. Pero claro, por otra parte, eso también a mí al menos me iba a plantearme el hecho de que a lo mejor estamos leyendo no del todo correctamente el laberinto. Es decir, para mí el laberinto es un ensayo, entre comillas, literario. Es decir, leerlo como una obra antropológica, pues sí que tiene cierto trabajo, puede ser tal, pero no es una obra antropológica. Es decir, el defender eso, la figura de la mujer como la madre o como la puta, o sea, no puedes defender que Octavio Paz piense eso. Sí. En todo caso, lo puedes entender una clave estética que a lo mejor privilegie una determinada concepción de la mujer desde tiempos inmemoriales. Sí. Gracias. No, yo lo que quería comentar es que me parece que como mexicanos también en todos los niveles y todas las esferas también hemos hecho una lectura perversa y un juego perverso con el laberinto de la soledad, porque se ha hecho como un ciclo vicioso en el que lo utilizamos a la vez como descripción y justificación de cosas. Entonces, a menudo hay este juego en el que Paz se convierte como en el intelectual, ¿no? El intelectual, el que todos citan, el que todos refieren, en el que está en la sopa, y esta obra en particular. Entonces lo ves en los medios de comunicación, lo ves en la gente te lo dice, o sea, en el habla popular, en ciertos niveles y tal. Es que así somos. Es como que se convierte, deja de ser una justificación que podría desencadenar una crítica para más bien una descripción que podría desencadenar una crítica consecuente, a ser como un ADN, ¿no? Una justificación y que se introyecta como especialista de un, pues eso que no es. Entonces creo que ahí es muy perverso todo, o sea, habría que hacer como el estudio del texto y luego el estudio extratextual de cómo se ha manejado la recepción de ese texto en la sociedad mexicana y se ha convertido en una especie de manual de uso de México y los mexicanos, incluso para nosotros. Claro. Y iba a decir algo acá. Iba un poco en el hilo de eso, porque en realidad yo quería preguntarte si la situación de la violencia de la mujer en México viene específicamente porque se ha dejado a la mujer a raíz
de una descripción puntual que, como decíamos, es una obra literaria. Octavio Paz lo que hace es describir algo que considera que es lo que hay, pero es que a lo mejor el papel de la mujer tan menoscabado viene de la época de los indígenas, ¿no? Y es algo que se puede venir arrastrando, porque la situación de violencia que existe actualmente contra la mujer, también la propia mujer lo permite, ¿no? O sea, aquí puede llegar un chico a decirle a una chica y le mete 2 bofetones, que el pobre hombre se va con la cola entre las patas. La propia mujer también defiende su identidad. En México la mujer es poquito más agachada respecto a eso, entonces también da un poco de pie, pero no viene porque lo diga Paz, viene pues mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno. A mí es lo que me sorprende que parece, o sea, están exponiendo así como Octavio Paz, que se conoce en todo México, o sea, a pie de calle, Sí. dices Octavio. Sí. O sea, eso me sorprende porque no sé si aquí en España tenemos así una referencia que la digas por ahí y todo el mundo conozca esa obra. No, o sea, realmente, digo, por lo menos de nombre lo conoce todo el mundo, pero que lo hayan leído, o sea, Claro, eso. sí, es muy diferente, ¿no? Quijote. Sí, no, y tampoco es de que... El Quijote es decir, España. Sí, pero Ajá. como dices el Quijote, Sí, A eso sí, voy, que sí. es un poco el ejemplo. Sí, pero Sería así. digo, y él está haciendo una descripción, Sería así. una cierta descripción de la idea del mexicano, ¿no? O sea, de la mujer, pero no es que los libros de texto están inspirados en el texto de Octavio Paz de la primaria. Lo que está diciendo no es que el libro que leyó Cecilia en la primaria ha estado inspirado en el texto de Octavio Paz y ha dicho, bueno, el papel de la mujer está en quedarse en la casa y tú debes escoger a la mujer. O sea, no, obviamente, ¿no? Él simplemente está describiendo. Sí, no, se va imponiendo un modelo, ¿no? Estereotipos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un texto sí. de María Zambrano que titula Sí. La ambigüedad de la novela, Ujú. ¿verdad? Porque, bueno, ya nos llevaría por Sí. otro terreno, ¿no? Distinto del que estás aquí explicando, pero que tiene que ver con tener a la espalda a Cervantes o a Octavio Paz, ahora vamos a poner, ¿no? Bueno, Cervantes del 16, 17, aquí estamos hablando de un autor del 20, o tener un autor como Descartes, por ejemplo, Descartes. Es el que esto marca, de una manera un poco simple, formas de interpretar la propia realidad. Porque lo que nos está planteando aquí es que por una parte está describiendo una tipología mexicana, y la duda que tenemos efectivamente si se limita a describir en clave literaria o si en el fondo se encuentra encantado con lo que está describiendo. Y con Cervantes, o sea, el atractivo de la literatura tiene esta ambigüedad, ¿no? Tiene esta ambigüedad, que no cierra, es decir, que probablemente las dos cosas son verdad. Igual que en Cervantes, podemos decir que describió un país de Quijote, que es como lo han interpretado los alemanes fundamentalmente, si leéis Cervantes en el país de Fausto, o si realmente Cervantes escribió sobre el Quijote para que no fuéramos Quijote. Esa es mi interpretación, ¿no? Pero claro, la teoría de la recepción es la que marca esto. Eso significa que hay que estudiar al autor en el contexto en el que lo escribió, sobre qué coordenadas, y bueno, siempre hay que interpretar cuáles eran sus objetivos, sus intenciones, y ahí pues un texto científico de antropología no opera igual que un texto literario sobre el mismo tema, porque el texto literario queda abierto con la característica de la brillantez del texto. De manera que esto es tan brillante que no sabemos si queremos huir de ello o la brillantez de la verdad, entre comillas, verdad estética, nos hace que se mantenga. Este es para mí un poco el riesgo de México, de los países, también de lo que llamamos el mundo de lengua española, y España yo creo que estaría aquí, que está un poco en la periferia del mundo anglosajón, ¿verdad? Que es pensar con la realidad de las cosas y no conceptualizar. El riesgo de los países anglosajones que conceptualizan es que se quedan sin gente.
Y la cosa está si hay alternativas a un pensamiento conceptual que elimina el hombre de carne y hueso, por utilizar la expresión de Unamuno, o si realmente este tipo de forma de conocimiento nos sitúa en la ambigüedad, que es un poco lo que está rondando en las intervenciones, ¿no? Esto es un tema interesante porque esto, claro, tiene transposición política, que es el tema del módulo, claro, el módulo que tú nos estás explicando, ¿no? Esa es la idea. Y cómo fundamos, cómo explicamos la actividad, la organización política. Esto es un poco, ¿verdad? Y ahí andamos, ¿no? Bueno, a ver, entonces, bueno, la esencia del... Ay, perdón. Creo que... Ay, güey. Ajá. Y bueno, la idea de la homosexualidad. El homosexualismo es tolerado a condición de que se trate de la violación al agente pasivo, ¿no? O sea, al final de cuentas esta es la idea, ¿no? Como el caso de las relaciones heterosexuales, lo importante es no abrirse y simultáneamente rajar y herir al contrario, ¿no? O sea, esa es la idea. Y bueno, y... ¿Perdón? Es que ahí pone que el homosexualismo masculino es tolerado, o sea, solamente el Ajá. masculino. ¿Perdón? O sea, ahí pone que solamente el homosexualismo masculino es tolerado, ¿no? Ajá. Pero no te pasa. No, ni siquiera lo toca, ¿no? O sea, sí, sí, ajá, sí, exactamente. Es una buena pregunta, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, homosexualismo masculino, así exactamente. Ajá. Entonces, bueno, en todas estas reacciones confirman todas estas actitudes confirman el carácter cerrado de nuestras reacciones frente al mundo o frente a nuestro semejante. No bastan los mecanismos de preservación y de defensa, la simulación que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una inversión activa y que se recrea a sí misma cada instante. Es una de nuestras formas de conducta habituales. Mentimos por placer y por fantasía. Sí, y como todos los pueblos imaginativos, pero también ocultamos y ponemos abrigo de los intrusos. La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, en el amor y en la amistad. Con ella no pretendemos nada más que engañar a los demás, sino también a nosotros mismos. O sea, esa sería la conclusión de esta parte, ¿no? Pero en las fiestas, ahí qué pasa, ¿no? O sea, ahí es como una contraposición a todo, ¿no? Desaparece la noción misma de lo cerrado, ¿no? O sea, el caos regresa y reina la licencia, ¿no? Todo se permite, desaparecen las jerarquías sociales, los sexos, las clases y los gremios. Los hombres ahí sí se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos, se ridiculiza al ejército, a la magia. ¿Perdón? Como la canción de Serrat. Ajá. La de la fiesta. Okay. Pasa una fiesta aquí similar. Ok. Gobiernan los niños o los locos, se cometen profanaciones rituales, sacrilegios obligatorios. El amor incluso se vuelve promiscuo. A veces la fiesta se convierte en misa negra, se violan reglamentos, hábitos y costumbres, ¿no? Entonces ahí es un momento de la catarsis, ¿no? La catarsis de la fiesta, ¿no? A partir de toda esta represión y todo este ocultamiento, el momento de la fiesta es ese momento de desocultamiento, ¿no? De tratar de salir de... Ahí la compañera señalaba el otro día, ella... ¿La qué? Esa compañera que antes ha intervenido con el tema de la mujer señalaba el otro día que cuando llegaban las fiestas el mexicano como que se olvidaba de todos los problemas que tenía, haciendo una exaltación como de, venga, hoy estamos de fiesta, hoy no hay problemas, se olvida todo y ya mañana será otro día. Y eso cuando era con el profesor Ambrosio, retomaba yo un poco también este texto que está a eso me refiero. Y es un asunto comunitario, ¿no? Sobre todo, o sea, la idea de la fiesta, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de lo que decía también Samuel Ramos, ¿no? De que el problema también de lo mexicano es esta cuestión de que no se planea hacia el mañana, ¿no? Y un poco también la idea de las fiestas en las comunidades pasa esto, ¿no? O sea, la idea de la fiesta de
bueno, el día de hoy vamos a todo en la fiesta, ¿no? O sea, ya el día de mañana pues no importa, ¿no? O sea, es esta exaltación del momento, ¿no? O sea, es un Sí, poco... hay un poco la crítica en relación a cómo la religión viene a marcar ciertos cánones, ¿no? Cierta forma de conducirse. Y cómo en las comunidades, por ejemplo, marca tanto que el día de fiesta anual se desborda todo. Y hay gastos excesivos, no se repara en los gastos. No. Entonces era un poco... Te endeudas para contarle tener al santito en tu casa, con ser el mayordomo. Sí, pero hasta ¿no? qué tanto eso era realmente, claro que lo hay, ¿no? Voluntario, pero hasta cierto punto también puede llegar a ser una carga de la que uno no puede desligarse por temor a las represalias, ¿no? Sí. Entonces hay todo un sinfín de aristas que se podrían contar, ¿no? Que no es necesariamente tan exacto como lo pinta nuevamente el autor, ¿no? Sí. Bueno, y ya para terminar con el autor, los hijos de la Malinche, ¿no? Bueno, la desconfianza, el disimulo, la reserva cortés que cierra el paso al extraño, todas, en fin, las oscilaciones psíquicas con las que al eludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos, son rasgos de la idea de la gente dominada que teme y finge frente al Señor. Es el revelador que nuestra intimidad jamás aflore de una manera natural, ¿no? Sino el acicate de la fiesta, el alcohol o de la muerte, ¿no? O sea, solo en esos momentos nos mostramos como somos, ¿no? Esclavos, siervos y razas sometidas se presentan siempre recubiertos por una máscara sonriente y adusta, y únicamente a solas en los grandes momentos se atreven a manifestarse como son. Las relaciones están envenenadas por los celos, por el miedo y el recelo. Miedo al Señor, recelo ante sus iguales, porque cada compañero también puede ser un traidor, ¿no? Por eso esta desconfianza constante, ¿no? Para salir de sí mismo, el siervo necesita saltar barreras, para embriagarse, olvidar de su condición, vivir a solas sin testigos. Solamente en soledad se atreve a hacerlo, ¿no? O sea, y de la idea de esta palabra que les había platicado, del verbo chingar, ¿no? Que es hacer violencia sobre el otro, es el verbo masculino, es activo, cruel, pica, hiere, desgarra y mancha. Provoca una amarga y resentida satisfacción en el que lo ejecuta, ¿no? O sea, el chingar es esto, es la violencia, ¿no? La violencia sobre el otro constante. Pero tiene todas estas variaciones, ¿no? Lo chingado es el otro lado, ¿no? Es lo pasivo y lo inerte. Por oposición al que chinga, ¿no? Que es el activo, el agresivo y el cerrado, ¿no? O sea, yo puedo chingar y a mí me pueden chingar. Entonces tiene esta doble connotación, ¿no? Desde el activo hasta el pasivo. Y por el otro lado también este verbo es el macho, ¿no? El que abre, ¿no? Y por el otro lado también puede ser en un aspecto femenino, ¿no? Que es la hembra, que es la pasividad pura, inerme en el exterior, ¿no? Entonces puede ser activo y pasivo, desde masculino y femenino, ¿no? Y entonces esta dialéctica es la relación violenta entre ambos y la dialéctica entre lo cerrado y lo abierto, ¿no? Entonces esta connotación del verbo chingar es muy importante para Octavio Paz en la descripción de lo mexicano y de lo violento, ¿no? Y entonces la chingada es la madre abierta, ¿no? O sea, así describe Octavio Paz, ¿no? O sea, dice, somos hijos de la madre abierta, de la indígena violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto primario, de la burla, ¿no? Si se compara con esta expresión, con la española, dice esa que dice ahí, se advierte inmediatamente la diferencia, ¿no?
para el español, la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega a una prostituta. Para el mexicano, en ser el hijo, en ser fruto de una violación. Entonces ahí está esta idea importante, ¿no? Y bueno, esta cuestión, ¿no? El culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que cómo no solo refleja esta condición general de los hombres, sino una situación histórica concreta, tanto en lo espiritual, perdón, aquí no sé por qué se movió, tanto en lo espiritual como en lo material. Es la madre universal y la Virgen también es la intermediaria, la mensajera entre el hombre desheredado y el poder desconocido, sin rostro, y es el extraño, ¿no? O sea, es esta cuestión inerme, ¿no? La idea de la Virgen de Guadalupe. Pero no entiendo esa afección, porque sin rostro y sin... A ver, ahí va. Por contraposición a Guadalupe, que es la madre virgen, la chingada es la madre violada, ¿no? Entonces ahí está esta contraposición, ¿no? Ajá. Ni en ella ni en la Virgen se encuentran rastros de los atributos negros de la gran diosa lasciva, cruel, magia, funesta, amor por la sangre, ¿no? Y entonces aquí tenemos como estas dos figuras, ¿no? Por un lado la madre, la chingada, y por el otro lado tenemos esta idea, ¿no? de la madre, la Virgen de Guadalupe, a la que se le guarda el culto, ¿no? El culto cotidiano, ¿no? Que es aquí como lo santo, ¿no? Por eso cada 12 de diciembre en México es el día de la Virgen de Guadalupe. No sé, aquí tienen la Virgen del ¿qué? ¿Cuál es la? De Pilar. ¿Eh? De Pilar. Bueno, ajá. Julio a diciembre bueno. tenemos una Virgen cada día. Vale. Bueno, Sí, por eso decía, digo, ¿cuál? bueno, Porque ajá. Pues allá festividades. la que tenemos es la del 12 de diciembre, ¿no? La gran peregrinación ante la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es la que todos admiramos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces básicamente es esta contraposición también, ¿no? Entre la idea de la idea de la Virgen inerme y la idea de la chingada, ¿no? O sea, de esta cuestión violada, de la atroce encarnación de la condición femenina, ¿no? O sea, por un lado a la que se le rinde el culto, y por el otro lado la chingada, que es totalmente pasiva y que está abierta al exterior, ¿no? En la que se pierde la identidad, ¿no? Y a la que realmente, de la que todos venimos al final de cuentas, ¿no? Pero a la que no rendimos como este gran culto, ¿no? Entonces también esta ambigüedad entre las dos figuras a las que hace alusión Octavio Paz, ¿no? Y bueno, creo que aquí vamos a dejar a Octavio Paz. No sé si haya alguna, porque si no vamos a poder pasar a los... Sí. Bueno, yo esto lo hablo un poco de mi ingenuidad adolescente, sobre todo. Ajá. ¿Hasta qué punto la visión de Octavio Paz sobre lo mexicano y los mexicanos ha permeado, refrendado, creado la visión que tienen los mexicanos sobre sí mismos? Y también hasta qué punto ha creado también la visión que tienen los extranjeros, bueno, élites intelectuales, supongo que se han aplicado a la literatura de la soledad sobre México. Uy. Es que, vamos, yo hasta que conocí un poco a un mexicano, Ajá. un poco México, para mí México era la literatura de la soledad. Ajá. O Fuentes, o Rulfo, o por eso digo, o sea, por eso pregunto hasta qué punto eso ha sido así. O sea, que nosotros nos entendamos a partir de... O sea, si lo lees, obviamente, pues ves algunas partes de México reflejadas en la obra de Octavio Paz. ¿Pero ha retroalimentado la visión de los mexicanos sobre sí mismos? No, o sea, no creo que... O sea, no es que los mexicanos nos alimentemos a partir de las obras de Juan Rulfo, ni a partir de las obras de Octavio Paz. Digo, o sea, como creamos una visión que adopta las culturas, las capas altas de la sociedad, y que luego a través de la educación se va transmitiendo a todas las capas, se va permeando todas las capas de la sociedad. La izquierda mexicana tiene a Octavio Paz por un hombre conservador.
Totalmente, sí, bueno, eso sí, ya lo vamos a ver cuando veamos la idea del liberalismo, cómo Octavio Paz era muy contrario a estas posturas, algunas posturas de izquierda. Pero realmente, o sea, digo, en los textos, en los libros de texto te ponen algunas lecturas de Octavio Paz, pero no creo que haya permeado así la idea de México, la concepción de la identidad del mexicano construida a partir de la visión de Samuel Ramos, a partir de la visión de Octavio Paz. Simplemente, o sea, están describiendo una forma en la que se conciben los mexicanos, ¿no? Pero no es que la clase alta haya adoptado esta visión a partir de estas discusiones que ellos tenían. No, a ver, no es que por la clase alta, decía cómo contribuyó, ¿no? Sí pudo Huáscar y cómo contribuyó, porque yo creo que desde fuera, o sea, la visión que se puede tener un poco, pues sí que puede tener bastante que ver con, pues esos textos tipo de la misma, que es lo que... Pues a mí me hubiera gustado... Porque hemos entrado a México gente claro. que no somos mexicanos ni hemos estado en México. Pues a mí me hubiera gustado que hubiera contribuido a cambiar ciertas cosas, ¿no? Que están describiendo aquí. Y muchas cosas no contribuyó a cambiarlas, ¿no? Tanto que ahorita, como bien dice, ¿cuál es tu nombre? Leticia, pues parece, o sea, como decía José Luis, ¿no? Dice, es un libro de los 50, y dice Leticia, pues desafortunadamente es un libro bastante actual en muchos espacios de México, ¿no? Entonces, para mí me hubiera gustado que desde el libro de Samuel Ramos de 1934 hasta este libro de Octavio Paz, de Rosario Castellanos, nos hubiera servido para analizar a un México y pensar un México diferente, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues sí, México tiene estos rasgos interesantes, estos rasgos culturales interesantes, pero hay muchas cosas que tenemos que trabajar y que cambiar, ¿no? O sea, el papel de la mujer, o sea, este sentimiento de inferioridad, empezar a pensarnos de manera diferente, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido, o sea, eso sería interesante, retomar a estos autores para pensarnos diferentes como mexicanos, ¿no? Pero no sé si haya contribuido, o sea, hasta el momento pues no he visto que, o sea, ha cambiado el papel de la mujer, pero no sé si haya sido, no he visto que haya sido a partir de la discusión de estos autores. Yo creo que ha sido a partir de otras vías. Yo desde mi particular perspectiva creo que Octavio Paz hace una descripción desde su muy particular óptica de cómo ve la realidad mexicana, ¿no? Pero hay otras ópticas para describir exactamente lo mismo. O sea, él cuando habla de la entereza ante la adversidad, el rollo del estoicismo y de sufrir con dignidad la derrota y todo ese rollo, la entereza ante la adversidad, en otras palabras, se puede llamar optimismo, ¿no? Y actualmente la economía del planeta está dejando de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto para sacar índices de felicidad y de optimismo. Entonces, a tal manera que ya se están contratando personajes que sean directores de felicidad en las empresas. Y se hacen encuestas para medir el optimismo y la ilusión de los pueblos en el mundo. Y Latinoamérica, no te estoy diciendo necesariamente México, porque hay otros países de Latinoamérica que tienen índices tan elevados, donde se está sustentando actualmente el desarrollo económico a partir de ese índice de optimismo y de felicidad. Entonces, cuando él habla un poquito del estoicismo, dices, vale, sí, él lo está describiendo como así, en México no es así, pero yo percibo que existe una esperanza y un optimismo latente en ese estoicismo, en ese superarse ante la adversidad, ¿no? O Paz puede describirlo pues como quiera, pero las cosas han cambiado. Bueno, igual les va a servir a los que están diseñando las nuevas formas de trasplantar la felicidad a otros lugares, ¿no? Los textos de Octavio Paz, pero bueno, nos tomamos 10 minutos nada más, pero no más porque si no, no vamos a terminar. Ustedes saben o como ustedes no saben, no importa, ¿no? Entonces, y ya desde la primera sesión les había platicado que el Partido Revolucionario Institucional se le llamó por Vargas Llosa la dictadura perfecta, y el Partido Revolucionario Institucional primero se llamó el Partido Nacional Revolucionario, Partido Revolucionario Mexicano, y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que estaba el sistema bastante bien diseñado, y entonces la oposición, no había oposición como tal, ¿no? Sino que la oposición era cooptada, ¿no? O sea, Octavio Paz, pues, fue embajador en la India, como bien lo decía
José Luis, ¿no? Octavio Paz muchas veces se le consideraba de derecha, los intelectuales que se les oponían al régimen muchas veces eran incluidos dentro del régimen, había alguna guerrilla, entonces había reformas electorales, y eso ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero hay algunos opositores al régimen que son importantes analizarlos, ¿no? Uno de ellos es Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín es importante porque funda el Partido Acción Nacional. Ajá, no sé si le suene el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional el PAN, hace que la transición democrática en México, o la alternancia, como quieran llamarla, hay una discusión, ¿no? Que si hubo un cambio de régimen, una transición, no sé qué, en el año 2000, donde por primera vez, después de más de 70 años, hay un cambio de gobierno, ¿no? Y entonces, representado por el Partido Acción Nacional. Perdón, los años en los que nació, ¿cuáles son? El año y... Gómez Morín, ahorita les digo exactamente, es que no me acuerdo, de memoria no me acuerdo. 1897. ¿Y vive todavía? No, ya murió. Ahorita. Perdón. Sí. ¿Cómo se ve que no soy de 1897, y ahorita les digo la fecha, cuando muere. Entonces, Gómez Morín nace en 1897 en Chihuahua. Su formación académica básica fue protestante hasta llegar al bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en la Universidad Nacional, todavía no era la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ahorita vamos a explicar el papel de Gómez Morín en la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudios de economía en la Universidad de Columbia. Desde muy joven, bastante brillante, ocupa cargos en el sector público y en la Universidad Nacional, dada su gran capacidad intelectual. Ya habíamos hablado de la generación de 1915, en la que se verá beneficiado al trabajar en diferentes administraciones presidenciales. Recuerdan que nombramos la generación de 1915, ¿no? La sesión anterior. Ahorita vamos a hablar un poco sobre cómo él nombra la generación de 1915, y 1915 es uno de sus ensayos más importantes, ¿no? Ensayos intelectuales más importantes, de los que traigo algunos fragmentos que les voy a leer más adelante. Fue medular para la formación y consolidación de instituciones que fortalecieron al país naciente. Entre otras, como ya les decía, fue fundador del Partido Acción Nacional. Esta generación de 1915 fue un grupo perteneciente a la élite intelectual y humanista y científica. Formaron parte de la consolidación de las instituciones de un México moderno, que aún es un legado prevaleciente hasta nuestros días. Entre sus aportaciones a la vida institucional se halla la consolidación de la autonomía de la UNAM, la consolidación de la autonomía, no es que él le haya dado la autonomía a la UNAM, la autonomía a la UNAM se da en 1929, él es uno de los que consolida la autonomía de la UNAM en 1933, el Banco de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los inicios del Instituto Politécnico Nacional, y como ya les decía, es uno de los fundadores del Partido Acción Nacional. Para Octavio Paz, describe a Gómez Morín como a esta generación que les tocó luchar desde la trinchera académica. Sus pensamientos fueron las balas constructoras de instituciones y de colegios. Y colegios. Les voy a leer unos fragmentos de esta generación. En el... déjenme ver. Un fragmento de su obra de 1915. Dice: a veces la civilización europea nos resulta inadecuada y las ideas hechas que importamos no se ajustan siempre a nuestra condición. Conscientemente las hacemos nuestras,
pero en el torrente de la subconsciencia y de la acción imperan otros valores. Lo medular en nosotros no coincide con lo cerebral y no nos conforma, ya aquella explicación simplista que solo ve en México dos grupos: la minoría espiritualmente dirigente, de origen o de cultura europeos, y la mayoría actuante, indígena o simplemente bárbara. Proclamamos nuestra substantividad. Hasta ahora no solamente ha sido una afirmación apasionada, elocuente y demagógica. Se apoya en presentimientos. No es creador aún y apenas si pasa de provincialismo soberbio y de curioso folclorismo. Se precia de charros porque no puede presentar instituciones. Nuestro mexicanismo es todavía más un nacionalismo de alfarería que de cultura. Y cuando se quiere ser serio, está preñado de temibles amenazas de regresión. Precisa pues desentrañar lo que tenga de verdad esencial esta aspiración de ser nosotros mismos y descubrir y evaluar su contenido para luego convertirlo en motivo creador. Si hay realmente un sentido estético, una tabla moral y un anhelo interior que determinen una producción artística, una forma de vida, una organización social y un espíritu religioso mexicanos, no debemos empeñarnos más en aplicarnos sin éxito explicaciones y sistemas extraños a nuestra naturaleza. Tanto para lograr este esclarecimiento como para realizar cualquier intento de mejora necesitamos ante todo método y crítica de nosotros mismos, que nos ponga incesantemente en guardia contra las acechanzas de este medio tan propicio de la improvisación, o contra los excesos de nuestro entusiasmo, que nos permita discriminar lo verdaderamente propio y genuino, de lo que solo sea copia o adaptación discutible, quedándonos la media de nuestra capacidad, nos deslinde los campos de actuación propia y de la universal, de lo que podremos crear y de lo que nos habremos de adoptar. Quizá esta generación, habla de la del 15, como todas, sea apenas instrumento de fines superiores a los hombres. Aún así, nuestra época exige que lo seamos conscientemente y nos abre una puerta. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, una idea muy diferente del México moderno, ¿no? O sea, él creía en la formación de las instituciones, ¿no? En consolidar las instituciones y sobre todo en la idea de la acción y la técnica, ¿no? Y sobre todo inspirado en pensadores como Bergson y en Ortega y Gasset, ¿no? O sea, son dos de sus grandes inspiraciones. Y también otro de sus grandes inspiradores va a ser Charles Maurras, ¿no? O sea, otro para su pensamiento. Entonces, González Morín pensaba que la economía era el motor del cambio, porque para él la verdadera política era la acción económica. Ajá. Esta convicción, que pudo haber sido el fruto de su trabajo profesional y de su intensa participación en el diseño de instituciones económicas del régimen posrevolucionario, se vio reforzada después de un viaje que hizo a España en 1927. Es muy interesante ver cómo Gómez Morín viene a España y entonces una de sus grandes inspiraciones es... ¿Cuál creen que es sus grandes inspiraciones? En España, 1927. ¿Perdón? El 27 fue la famosa fecha del 27, pero no sé si tuvo algo que ver. ¿Perdón? Para la literatura española fue importante esa fecha, pero no sé si tuvo algo que ver con morir. A ver. Guardia o primer caballero. Sí, bueno, o sea, él de hecho es uno de los grandes, y está influenciado por el pensamiento de Primo de Rivera, por su técnica moderna y rigurosa, así lo dice, ¿no? O sea, todo este pensamiento que él exporta a México, dice, y incluso, o sea, lo más importante es que llega incluso a justificar el golpe militar por el cual llega al poder. O sea, él dice, lo que pasaba en España es que, ¿perdón? No, la dictadura blanda esa.
Ajá. Decía, el asunto es que él justificaba esta dictadura porque decía, el asunto es que España tenía una constitución implantada de manera artificial. Y entonces Primo de Rivera lo que hizo fue implantar el verdadero espíritu español. Algo así es más o menos como lo describe. Sí, la constitución que estamos hablando de 1923, el golpe militar, el directorio militar y la creación del partido Unión Patriótica. Estamos hablando del padre, no de José Antonio, sino del padre, del general, de la dictadura, que llega hasta el año 30, hasta enero del 30. Dice, muchos de los temas que impulsaban la búsqueda de Gómez Morín también inspiraban las preocupaciones de distintas corrientes del pensamiento español de la época que apoyaron el golpe militar y el gobierno de Primo de Rivera. Hispanistas tradicionales como Ramiro Maeztu y José Pemán, autores que desempeñaron un papel muy importante en la formulación de su pensamiento. Entonces, bueno, eso fue fundamental para el hispanoamericanismo que consolidaría alguna de las instituciones mexicanas, ¿no? Estos autores. Entonces, Gómez Morín, como podemos ver, al final termina retomando, a ver, déjenme ponerlo acá. Ciertas ideas del que ustedes sabrán más de esto. Y dice, retoma estas nociones, ¿no? La nación como la más elevada de las sociedades naturales, Usa el otro Pablo, que ese no se ve. ¿No se ve? Un negro, sí, mejor. A ver si se ve. Unidad y mística. Rechazo a la de una asociación que podría y la última, el hombre no es aquí están los postulados que él retoma. Inextricable. Perdón por la letra. Entre el pulmón y mi mala letra. Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son los rasgos que él retoma del hispanoamericanismo? Como la nación
la nación como la más elevada de las sociedades naturales, retoma la idea de la unidad y la mística, rechazo a la idea de una asociación voluntaria que podía ser disuelta también por la voluntad, y el hombre no es un ser independiente, sino como parte orgánica, inextricable de la comunión natural y externa que era la nación. Entonces, en estos rasgos nos menciona, esto lo tomo de Soledad Loaesa, es donde reconoce los rasgos profundos de una identidad mexicana auténtica, a partir de las cuales podía elaborar esta doctrina que buscaba. A través de la España fiel propuso recuperar las raíces mexicanas, ¿no? O sea, esto es o sea, al final, si nos damos cuenta, desde cualquier lado están tratando de buscar una identidad mexicana, una forma de construir México. Recordemos que estamos en un momento, esto es una cosa que ahorita me estaban preguntando, y que creo que no lo terminé de contextualizar bien. Estamos en un momento en donde estamos construyendo las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Un momento post-revolucionario, ¿no? O sea, 1917, ahorita la Constitución mexicana, 1910, la Revolución Mexicana, y estamos en un momento en el que estas instituciones están comenzando a construir. Entonces, Gómez Morín es parte de este movimiento en el que se comienza a construir este México postrevolucionario, ¿no? Y la consolidación a nivel institucional. Obviamente, Gómez Morín lo ubicamos dentro de la oposición, porque bueno, él construye el Partido Acción Nacional, él funda el Partido Acción Nacional, pero... ¿Cuándo se funda? 1938, el Partido Acción Nacional. 1938. Y entonces, pero ahorita vamos con eso. Y entonces, bueno, antes de fundar el Partido Acción Nacional, es importante hablar sobre el proyecto de Gómez Morín en la Universidad Nacional. Gómez Morín se vuelve rector de la Universidad Nacional de 1933 a 1934. ¿Por qué es importante el rectorado de Gómez Morín en la Universidad Nacional? Porque como yo les decía, o sea, no es que gracias a Gómez Morín se le haya dado la autonomía a la Universidad Nacional, sino que la autonomía se le refrenda a la Universidad Nacional en 1933 por Abelardo L. Rodríguez, que es un presidente que nada más está de 1932 a 1933. Porque Lázaro Cárdenas entra en 1934, ¿no? O sea, nada más está como 2 años. Entonces, la cuestión aquí es que la autonomía ya se le había otorgado a la UNAM en 1929. Pero había un movimiento muy importante en México, impulsado por Lombardo Toledano, que lo vamos a ver más adelante. Y entonces este movimiento, siendo Narciso Bassols el secretario de Educación Pública, estaban impulsando un movimiento para, digamos, poner la educación socialista como parte del artículo 3º constitucional. Y entonces se da un movimiento dentro de la universidad, ¿no? A favor y en contra, ¿no? O sea, dentro de los partidarios en favor del movimiento a favor de la educación socialista, y los contrarios al movimiento socialista. Entonces hay un debate interesante en un congreso que se hace en Veracruz entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, en el cual empiezan a discutir estas ideas de la educación socialista. Les voy a leer lo que dice, ¿no? Antonio Caso dice: la consagración de un sistema social definido al colectivismo como credo de la universidad era inadmisible y contraria al espíritu mismo de la universidad.
y defendió la libertad de cátedra y la pluralidad ideológica inherente a la institución de esta naturaleza, ¿no? Es como lo describe Soledad Loaesa, ¿no? La postura de Antonio Caso entre el debate de Lombardo Toledano, que estaba al frente de la Escuela Nacional Preparatoria en estos años. Ajá. Entonces, bueno, este decreto, a partir de este conflicto que se da entre Lombardo Toledano, Narciso Bassols y también Antonio Caso y dentro de la universidad, entonces es que Gómez Morín es nombrado como rector interino de la universidad en 1933. Y a él le toca crear, digamos, consolidar la autonomía universitaria. Ajá. O sea, se crea el decreto por el cual, a ver, se los voy a leer específicamente. Abelardo L. Rodríguez blinda la universidad, firmando un decreto en el 33, otorgando plena autonomía a la universidad. Las decisiones quedarían en manos del Consejo Universitario, que es la forma en la que opera la universidad hasta hoy. Es ahí donde entra Gómez Morín para reorganizar la universidad con esta nueva autonomía como rector interino, ¿no? Y entonces ahí es donde comienza su alianza con los grupos católicos. Ahí el asunto es que nosotros podemos reconocer a Gómez Morín como un católico empedernido, o ahí es la gran discusión, ¿no? Si realmente Gómez Morín tenía una afiliación totalmente católica o no tenía una fundación con los grupos católicos como tal. En distintos espacios o en distintas lecturas se puede ver que Gómez Morín, si bien tenía filiaciones religiosas, lo que hacía es que los grupos religiosos dentro de la universidad es que apoyaban a su rectorado y lo ayudaban en contra de los grupos que apoyaban la educación socialista, ¿no? Y de los grupos que querían ocupar la rectoría, ¿no? Entonces había varios grupos dentro de la universidad y entonces estos mismos grupos católicos que lo ayudaban dentro de la universidad, pues al final también lo terminaron ayudando para la fundación del Partido Acción Nacional. ¿Cuándo se convierte al catolicismo? ¿Perdón? ¿Cuándo se convierte al catolicismo? Porque parece que era protestante de origen. No, él recibe una educación protestante, pero, o sea, al final de cuentas era católico. O sea, no hay una conversión como tal al catolicismo. Por lo menos no se rastrea dentro de su biografía como tal. Entonces, bueno, la universidad es un escenario de un escenario de luchas entre grupos estudiantiles y políticos, pues dada la revolución también se propuso transformar las actitudes mediante la educación. En la universidad se habría de diseñar planes o el proyecto de nación que debía orientar el futuro del país. Para dar ese fin supuesto monopolio de la izquierda universitaria, los estudiantes católicos multiplican sus actividades y sus enfrentamientos con los partidarios socialistas. El Congreso Nacional de Estudiantes, lo que ya les decía, concluyó que las instituciones de educación superior habrían de contribuir al advenimiento de una sociedad socialista. También que si el Estado no formulaba un plan de control económico organizado y provechoso, entonces tocaba a las universidades la responsabilidad histórica ineludible, ¿no? Y entonces ahí estaba el problema, ¿no? O sea, la posibilidad de que la educación se volviera socialista, y ahí es cuando Abelardo L. Rodríguez le da la autonomía universitaria a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Los católicos y el proyecto de Gómez Morín. Hay una visión de organización de la sociedad dentro de su idea del catolicismo. Hay valores como el orden, la autoridad y las jerarquías naturales. Hay una convergencia entre Morín y los católicos. Entre los militantes católicos halló una conveniencia política en la búsqueda de una ideología. Al final, la visión de Gómez Morín es moderada por su visión secularizada de la política y sin ninguna autoridad religiosa. Tenía una visión pragmática y tolerante ante sus distintos aliados, es lo que les venía diciendo, ¿no? O sea, la idea de Gómez Morín sobre el catolicismo era una cuestión más de tinte pragmático, ¿no? O sea, dentro de la universidad terminan siendo sus aliados
para la fundación del Partido Acción Nacional años más adelante. Y entonces acá se da la lucha entre los dos ideólogos más importantes dentro del PAN, la lucha de Gómez Morín con Efraín Gómez Luna, que son los dos de los fundadores del Partido Acción Nacional, que tenían discrepancias muy significativas respecto al papel que cada uno asignaba a la religión católica, ¿no? Uno era muy católico, en el caso de Efraín Gómez Luna, que creía que el catolicismo era la esencia básica para la idea de nacionalidad, mientras que en el caso de Gómez Morín, el catolicismo era un componente para una determinada identidad política y cultural, pero bueno, y para una reflexión mucho más amplia, ¿no? Entonces, ahí estaba el asunto, ¿no? O sea, mientras uno era muy católico, el otro simplemente era un medio, ¿no? En el cual se impulsaba desde su rectorado en la universidad. González Luna estaba firmemente anclada al catolicismo social que se había desarrollado en Francia en el último tercio del siglo XIX. Los planteamientos de Gómez Morín referentes a los deberes de su generación, a las motivaciones y sus sentidos de sus iniciativas políticas y a la defensa de una tradición auténticamente nacional, ¿no? Al final lo que estaba buscando Gómez Morín, como lo van describiendo, como lo describe Soledad Baeza y como se puede leer en su obra de 1915, es la búsqueda de la modernización del país, ¿no? Entonces se apoyaba en una combinación de ideas y de soluciones de variados espectros de derechas europeas que ofrecía tanto el reformismo católico, el dirigismo tecnocrático y lo que ya habíamos tocado anteriormente, ¿no? Que era la idea nacionalista de Charles Maurras, ¿no? Entonces tenemos esta combinación de los distintos espacios, de las distintas versiones de Gómez Morín para esta ideología que va orientando su pensamiento. Y entonces Gómez Morín termina fundando el Partido Acción Nacional. Les voy a leer una parte del documento fundacional del Partido Acción Nacional. Denme un segundo. ¿Cuál es el problema para la fundación del Partido Acción Nacional? Al final, el problema del Partido Acción Nacional, desde su fundación, es que el Partido Acción Nacional no pretendía tomar el poder como tal, sino que simplemente pretendía ser una especie de opción política vigilante, ¿no?, al poder. O sea, esa era como una de las concepciones, aunque suena extraño, ¿no? O sea, un partido político que no aspiraba como tal a tomar el poder, pues es algo como bastante extraño, ¿no? O sea, a todos nos sonaría bastante extraño. Denme un segundo, por favor, para leerles esta parte. Dice, es el informe a la Asamblea Constituyente de Acción Nacional, ¿no?, el 14 de septiembre de 1939. En nombre del comité organizador, cumplo gustosísimo con el deber de dar la bienvenida a esta asamblea a los señores delegados y agradecer ¿no? Muy justa también la grave preocupación con la que esta asamblea concurrimos todos. Conocemos la hondura de las cuestiones que vamos a tratar y sabemos que si tomar una decisión individual sobre ella sería motivo ya de intensa preocupación. El tomarla colectivamente con la trascendencia de toda actividad de grupo organizado nos obliga a proceder con la más grande seriedad, sobriamente procurando eliminar de nuestro juicio cuando pueda obscurecerlo o coaccionarlo. Es muy justa
Por último, la esperanza de todos tenemos puesta en el resultado de esta asamblea. Son escasos y falibles los medios humanos de conocimiento y decisión, pero tenemos certeza de que no vendrían el prejuicio deliberado, el compromiso previo, la extraviada pasión ni el apetito personal a enturbar el trabajo de esta asamblea, y que sus resultados por ello tienen garantía máxima, cumplen con la condición fundamental para el acierto y el buen fruto de una reunión como esta pueden pedirse. Hagamos pues en nuestro corazón una decisión inicial, la de no apartarnos en un solo punto del alto espíritu de trabajo común de esta asamblea, que esta asamblea nos ha traído, de entregarle al mente nuestras propias opiniones y de recibir con generosa ponderación las que nos sean dadas, de recordar constantemente que aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, que solo un objeto ha de guiarnos, el de acrecentar la definición de lo que sea mejor para México. Y es tiempo de hablar de acción nacional, de sus orígenes, del desenvolvimiento que ha tenido hasta hacerse posible y necesaria la reunión de esta asamblea. Nació de una idea de un grupo de jóvenes en el umbral de la vida política, puestos ante la encrucijada de cambios y de solicitaciones, de obstáculos y de repugnancias que siempre, pero más particularmente ahora, se presentan al que empieza a vivir, más particularmente ahora, porque la preparación previa es más deficiente, más llena de elementos contradictorios, más insegura y vacilante, porque la vida es contrastada de dificultades y amenazas de un lado, de fáciles satisfacciones del otro, porque la sociedad actual está sacudida desde sus cimientos y parece haber perdido la noción misma de trayectoria y destino, porque México pasa por una época de especial confusión y por problemas tradicionales, trágicamente intactos, se agravan con problemas nuevos de extrema gravedad, y porque una pesada tolvanera de apetitos desencadenados de propaganda siniestra, de ideologías contradictorias, de mentira sistemática, impide la visión limpia de la vida nacional. Con segura inspiración, esos jóvenes pensaron en la necesidad imperiosa de una acción conjunta para encontrar de nuevo el hilo conductor de la verdad y para dar valor a la que, si se limita al individuo, está normalmente condenada a la ineficacia, a la esterilidad, al desaliento, y que advirtieron entonces que por toda la República corre la misma inquietud y de una angustia idéntica embarga a todos los corazones, que es una misma necesidad de claridad a la que mueve con urgencia todas las voluntades. El país entero, después de un letargo de apenas interrumpido hace 10 años, siente el despertar de la conciencia ciudadana como lo sintió en 1909. Pero tal vez con más extensión y seguramente con mayor hondura, pues no en vano transcurrieron estos 30 años de lucha y nunca como ahora han sido graves los problemas de México, nunca más urgente reemplazar la marcha ciega de la nación hacia lo desconocido, por una orientación precisa y definida, nunca tampoco más necesario dar congruencia a la organización jurídica y a la acción política con las realidades y los intereses espirituales o materiales de la nación. Tener en cuenta la tradición y el destino nacionales, afirmar un Estado bien ordenado y con jerarquía y un gobierno capaz de realizar el bien común, obtener que se respete y enaltezca la dignidad de la persona humana y que se le aseguren los medios para cumplir plenamente su fin material y espiritual. Y bueno, y más o menos por ahí va la fundación del Partido Acción Nacional. Déjenme nada más, hay una partecita que les quería leer. La parte de la oposición. De la posición electoral del Partido Acción Nacional. Quedaba una cuestión de extrema importancia. Acción Nacional nace en el momento mismo. Recordemos que Gómez Morín participa en la campaña de Vasconcelos en 1929, ¿no? O sea, Vasconcelos se lanza como candidato presidencial, ¿no? Y obviamente pues pierde, ¿no? Totalmente, y ahí es cuando de todos modos Vasconcelos sigue dentro de la vida pública, ¿no? Y es cuando después se incorpora como rector, ¿no? En 1933 se incorpora a la Universidad Nacional. Él, cuando se incorpora como rector, él estaba dando clase en la Escuela de Jurisprudencia, ¿no? De hecho, casi se pinta como un accidente, ¿no? La forma en la que lo terminan escogiendo. Digo, era un profesor, se describe como un profesor brillante dentro de la academia,
pero dicen, bueno, es que un alumno que estaba en el consejo lo propone como un profesor como rector interino en ese momento, ¿no? Y ahí es cuando lo escogen, apoyado por grupos católicos, ¿no? Entonces así es como llega esto. Bueno, posición electoral. Quedaba una cuestión de extrema importancia. Acción Nacional nace en el momento mismo en el que se inicia una etapa electoral, la ocasión legítima de gestionar un cambio personal en el gobierno. Por una parte, esa coincidencia ha permitido encontrar más despierto y decidido el interés ciudadano. Por otra parte, ella plantea para la organización naciente el problema de una actividad inmediata, no solo de organización y de lucha sostenida en el campo homogéneo de la doctrina y del programa, sino tal vez arrastrada por todas las fuerzas de pasión y de arrebato. Un empeño electoral pone en juego, llevada al campo heterogéneo de la lucha política que necesariamente envuelve posiciones doctrinales de principio con intereses y preferencias personales, y engloba no solo aquellos que están unidos por la adhesión a la misma convicción fundamental, sino aquellos que defienden preventas, poderío, medro propio, y a los simplemente resentidos y a los que una acción de este género buscan solamente la oportunidad de llegar o volver al poder. Dos caminos se abren, pues, desde su iniciación ante Acción Nacional. Uno, el de intervenir desde luego en la vida pública, no solo en cuanto se refiere a una posición doctrinal o programática, sino con participación en la lucha electoral concreta, que, dado nuestro sistema constitucional, es la ocasión indicada para poner término a un régimen con el que se está en desacuerdo. Otro, el de abstenerse, el de no tomar parte en la lucha electoral y el de concretar el esfuerzo de la actividad, del programa y de la doctrina, no limitando, por supuesto, un trabajo de academia, sino dándole desde luego la orientación y el carácter de una actividad política decidida, pero sin intervenir como grupo en la campaña electoral. La primera posición responde exactamente al movimiento inmediato del ánimo. Es urgentemente necesario, en efecto, procurar el cambio de quienes el poder público, desdeñando el objeto principal para el que toda autoridad es instituida. Sacrificaban el bien común, la justicia y la seguridad, que son la base misma de la vida nacional, a su interés o a sus sectarismos personales. Y el camino legítimo para procurar ese cambio es el de la elección, y el medio adecuado para alzar la opinión pública en un país de tan escasa preparación política como el nuestro, para levantar frente a las fuerzas organizadas del poder una expresión inequívoca de la voluntad ciudadana, es el de una lucha electoral que al mismo tiempo simplifica y concentra los objetivos de la acción y permite reunir no solo las razones positivas de un programa idéntico, sino aún por las puramente negativas de una inconformidad como lo actual, el mayor número de voluntades. Y entonces, y también habla de la idea de la abstención, ¿no? O sea, ¿por qué no es buena la abstención? Y de las ideas de las decisiones colectivas, ¿no? Y entonces también va exponiendo la idea del humanismo, de la idea humanista del PAN, ¿no? Y cómo estos van a ser los puntos fundacionales para el Partido Acción Nacional, que, como les digo, bueno, poco a poco, por muchos años fue uno de los partidos que solamente fue, digamos, un mero, pues, ¿cómo poder? Observador dentro de la vida electoral mexicana, ¿no? O sea, incluso hubo un año en el que no presenta un candidato, en 1976 no presenta un candidato a la presidencia, por conflictos internos, pero bueno, en 2000 gana la presidencia. Digo, ya luego ya en otra ocasión les platicaré con más calma cómo fue la historia para llegar a ganar la presidencia, ¿no? O sea, primero gana Chihuahua, luego le dan el interinato de Guanajuato, luego en el 2007 el PRI pierde, en el 97 el PRI pierde el Congreso, la mayoría en el Congreso, va ganando poco a poco los estados, y en el 2000 es cuando gana la presidencia de México con Vicente Fox al frente, ¿no? Obviamente en 1988 tienen otro candidato que se llama Manuel Cloutier. Sí. Colosio. ¿Qué pasa cuando asesinan a Colosio? Sí. Que tiene como un frenazo muy fuerte el partido, ¿no? Es un tema muy brutal, cuando parece que va a ser el candidato que va a ganar las elecciones. Bueno, el asunto es que
recuerden que en 1900, bueno, no, pero Colosio no lo asesinan en el 88, ¿no? No me recuerdo el A ver, Colosio... Pero no, era el candidato del PAN que iba, prácticamente iba a en el ganar 88 es cuando está Cloutier. No, Colosio era del PRI, Sí, lo mataron en sí. el 93. Sí, está Cloutier en el 88, pero el pequeño problema ahí es que nunca se imaginaron que iba a haber una escisión del PRI, que se forma el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas al frente. Entonces parecía que el PAN, por fin con este empresario al frente, iban a ser muy competitivos, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que, de hecho Octavio Paz lo dice en el Ogro Filantrópico, ¿no? O sea, dice, puede haber una escisión dentro de la parte democrática del PRI, que forma otro partido político, y de hecho sí, ¿no? Se forma el Frente Democrático Nacional, que no es un partido político como tal, ¿no? Sino son una agrupación de partidos políticos, que bueno, se da también porque hay una reforma a nivel electoral en 1985, si no mal recuerdo, pero bueno, es una historia, y entonces la cuestión es que le suben el umbral para conservar el registro, no existe el registro condicionado, y entonces la única forma en la que pueden conservar el registro es uniéndose, ¿no? Entonces esto los motiva a hacer una coalición, ¿no? Porque como ustedes saben, generalmente las izquierdas siempre se pelean y no hacen coaliciones, ¿no? O sea, es como lo normal, ¿no? O sea, y en este momento pues tienen la gran motivación de hacer esta coalición en el Frente Democrático Nacional. Y entonces ahí es cuando Cloutier era el candidato por parte del PAN, iba a ganar, iba casi directo, bueno, iba a ser muy competitivo para la presidencia, pero el que termina siendo muy competitivo para la presidencia es el candidato de la izquierda emanado del PRI, ¿no? O sea, que era la parte democrática del PRI, ¿no? Donde exigen que haya un cambio democrático, que el PRI se democratice, pero el PRI no se democratiza, entonces tanto Porfirio Muñoz Ledo como Cuauhtémoc Cárdenas y otra serie de personas emanadas del PRI se integran a este Frente Democrático, y entonces ahí es cuando se habla del gran fraude de 1988, ¿no? ¿Hubo fraude en 1988 o no hubo fraude en 1988? Pues es algo que nunca lo sabremos a ciencia cierta, ¿no? O sea, hay algunos que dicen que sí hubo fraude, hay otros que dicen que realmente hubo una diferencia muy corta entre el primero y el segundo lugar, solamente 2%, lo cual iba a tener una muy baja legitimidad Carlos Salinas de Gortari, por lo tanto terminan ampliando la diferencia en 17 puntos, ¿no? Y esto lo contabilizan a partir de las actas que quedan en poder del Frente Democrático Nacional. Pero bueno, esa es una historia muy larga, y si quieren les puedo platicar como las reformas electorales desde el 63 hasta el 2004, pero no creo. La fundación del PAN en el año 39, ajá. 39. Sí. ¿Tiene de alguna manera que ver o se da como respuesta al cambio del PNR al PMR? Recordemos que a ver, ¿cuál es la diferencia del cambio al PMR? Bueno, a ver, nada más para clarificarlo, ¿no? Recuerdan que el Partido Nacional Revolucionario se forma, es una agrupación de pequeños partidos a nivel nacional. Ajá. La cuestión es que la oposición había una gran cantidad de partidos, entonces todo el mundo se mataba, ¿no? Había una gran cantidad de caudillos en todo México. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se convoca a una convención nacional, a agruparlos a todos en un partido, ¿no? En el Partido Nacional Revolucionario. Ajá. Y entonces dicen, bueno, todos estos pequeños partidos vamos a agruparlos en un solo partido. Ajá. Esa es la idea, ¿no? de Plutarco Elías Calles. Entonces, esa es como la primera institucionalización del gran partido. Ajá. Y entonces este cambio el PNR al partido del PRM, sí, ya me estaba confundiendo con la sigla, al Partido de la Revolución Mexicana, lo hace Cárdenas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo que hace Cárdenas es que
corporativiza a los distintos sectores. Esa es la diferencia. O sea, ya tenía a los distintos partidos agrupados en el PNR, pero lo que hace Cárdenas es que tenía a los... bueno, eso lo vamos a ver como ya más a profundidad, o con más claridad con Lombardo Toledano. Lo que tenía aquí es que tenía a los militares por acá, a los obreros, a los campesinos y todo. Entonces, a Cárdenas se le hace una buena idea corporativizar a todos los sectores. Entonces, la forma en la que tú tenías representación era a partir de los distintos sectores que se agrupaban por medio del partido. Ajá, ya sea que estuvieras en el sector campesino, en el sector obrero, en el sector de los trabajadores, en cualquiera de estos sectores los agrupaba el partido. Entonces esa fue la gran diferencia, ¿no? La agrupación de estos. Y entonces, y el PAN, eso fue durante el gobierno de Cárdenas, de 1934 a 1938, y el PAN obviamente pues lo que intenta es hacer una alternativa en contra de esta falta de representación de estos grupos, de ciertos grupos católicos y de ciertos grupos inconformes, ¿no? Que no tienen salida a partir de esta representación por medio del partido, del PRM, ¿no? Entonces así. Cuando llegan los exiliados, el que está en la presidencia es Cárdenas. Sí, exacto. En el 38. 38, ¿no? Ajá. Llegan 38, sí. Sí, en el 38, porque Cárdenas está de 1934 a 1938. ¿Quién le sustituye? Ávila Camacho. Ávila Camacho, ¿no? Sí. Bueno, en el 38 llega Gaos, que llega... 40, ¿no? Pues plan seccional. ¿Qué? Era plan seccional, ¿no? No, porque Cárdenas es el último presidente con 4 años. Ya después ya vienen los presidentes de 6 años. Llega a Veracruz en junio del 39. ¿Gaos? No, Gaos llega al 38 porque va desde Montpellier, estaba de comisario de la exposición en París y no viene a España, va desde allá, desde Francia. Sí. Pero el grueso sale a Sinaya. Francia, y luego desde Francia, gracias a la embajada mexicana, empiezan a organizar los barcos, ¿verdad? Y llegan a Veracruz. Creo, me parece que, hasta tengo la duda si es en abril, creo que es en abril, pero no, en 39. Sí. Siempre había pensado que era Cárdenas, pero ya no estaba Cárdenas. Cárdenas, estoy casi 100% seguro, casi 100% que está hasta el 38. Del 34 al 38, es el último presidente de 4 años. Siempre ha habido la mitificación del general Cárdenas como el gran protector de los exiliados, pero por las fechas que aquí estamos barajando, ya no estaría Cárdenas. Pero bueno, estas cosas se comprueban y ya está. Sí, digo, lo revisamos, ¿no? ¿Cuántas esculturas hay de él aquí en España? He visto uno. ¿Cuántas esculturas hay de él? ¿Esculturas? Hay uno, sí, pero Cárdenas ha sido el icono, ¿verdad?, de la defensa de la República, y así como en México era un general autoritario, ¿no? Fue presidente del 34 al 40. Atrás del Palacio de Vox. ¿Del 34 al 40? Sí. Entonces, ¿cuántas? Sí, fue el primer sexenio, entonces. Sí, fue el primer sexenio, entonces. Me estaba confundiendo con el anterior. Ajá. Entonces el anterior fue el que estuvo 4 años nada más. Ajá. Ah, perdón, sí, entonces sí. Se llama el barco. Sinaya. Sinaya. El Sinaya. Si tenéis oportunidad Sinaya. Entonces el anterior era el de 4 años. a bordo del Sinaya y es una maravilla. Bueno, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pues terminamos aquí. Queda la clase de mañana para terminar esta parte.